Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, ya listo para llevarlos otra vez por la desolada carretera. Queridos pasajeros, hoy podríamos decir que tenemos una segunda entrega de relatos extraños. De esos relatos que pocas veces se escuchan, que se salen del molde, pero que también resultan muy interesantes y algunos incluso escalofriantes. Así que pasajeros, hagan lo que hagan, asegúrense de llegar hasta el final de este viaje para que no pierdan detalle de ellos y sobre todo, muy importante, para que no queden atrapados en la desolada carretera. Si son tan amables, vayan tomando sus asientos, inclínenlos, abrochen su cinturón y sobre todo relájense y con mente abierta, echen a volar su imaginación y dispónganse a conocer y a disfrutar de las siguientes narraciones. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El reflejo de algo más oscuro. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Sergio. Les escribo desde Ciudad Satélite, en el Estado de México. Lo que voy a contarles no tiene la intención de dañar a nadie, pero después de lo que viví, no puedo guardar más silencio. He escuchado rumores sobre cómo las grandes corporaciones, en su afán de control y lucro, juguetean con simbolismos y entidades que no comprendemos del todo. Tal vez ellos tampoco, o tal vez lo más macabro, es que ellos sí. Nunca le había dado importancia a esto, hasta esa tarde. Era el cumpleaños de mi sobrina. Yo estaba retrasado y pasé deprisa a una de esas enormes tiendas departamentales. Un lugar frío, lleno de luces fluorescentes que parecen drenarte la energía. Buscaba unas muñecas que están muy de moda. Unas muñecas que hacen referencia a monstruos. Particularmente mi sobrina es súper fanática de estos juguetes. Ustedes sabrán de cuáles hablo. Identificarlas no es difícil. Esas muñecas de estética alternativa que muchas niñas piden ahora. Cuando por fin las encontré, me sentí confundido. Había varias versiones de ellas que se referían a diferentes monstruos. Saqué mi teléfono y decidí hacer una videollamada a mi esposa, que ya estaba en la fiesta, para que me confirmara si el regalo era el correcto. Mira, amor, ¿son estas?, pregunté, apuntando la cámara hacia el estante lleno de cajas. Lo que siguió fue un grito que me heló la sangre a través del altavoz. Mi esposa soltó un alarido de terror puro. Yo miraba las muñecas frente a mí. Plástico inerte, ojos grandes, ropa llamativa, oscura, pero fuera de eso eran normales. Pero en la pantalla de mi celular, la realidad era una pesadilla. A través del lente, esas figuras no tenían rostros de juguete. Sus facciones estaban aún más deformadas, derretidas en una expresión de odio ancestral. Lo que mi esposa veía en la transmisión eran entidades oscuras, con piel cenizas y cuencas vacías que parecían observar directamente hacia su alma desde el otro lado de la señal. Yo también me fijé en la pantalla. Efectivamente, parecían demonios atrapados en un envoltorio de plástico. «¡Corta eso, Sergio! ¡Por Dios! ¡Quítalas!», gritaba ella tapándose los ojos. Colgué temblando. Miré a la muñeca que sostenía en mis manos. Estaba perfecta. Es el internet. Una falla en mi celular, en la transmisión, me dije, tratando de convencerme de que era un fallo en los píxeles o una interferencia extraña. Respiré profundo y volví a marcar. El resultado fue el mismo. Peor quizá. Esta vez, las figuras en la pantalla parecían moverse, retorciéndose dentro de sus cajas, mostrando hileras de dientes afilados, en una mueca que ningún diseñador
Habría imaginado jamás. Por una cobardía que aún no me perdono y para no llegar con las manos vacías a la reunión, compré el juguete. Sentí un peso muerto en la bolsa todo el camino. Cuando se lo entregué a mi sobrina, no pude evitar ver cómo con sus pequeñas manos abrazaban aquello que, hacía apenas una hora, me había mostrado su verdadera y espantosa naturaleza. Pasajeros de la desolada carretera, ¿ustedes qué piensan? Todo se trató de una macabra coincidencia, de efectivamente una falla en mi celular. Quiero decirles que mi opinión personal dista mucho de esto, así que les pido tengan cuidado. No todo lo que brilla en los estantes es inofensivo. Al final, cada quien es libre de consumir lo que desee. Pero mi opinión personal es que yo estoy convencido de que esas muñecas no son simples juguetes. Son recipientes. Son altares portátiles diseñados para albergar algo muy oscuro que estamos metiendo, por voluntad propia, en las habitaciones de nuestras hijas. Discusión en Acambay. ¿Qué tal, pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Julián y quiero compartirles algo que ocurrió hace aproximadamente 10 años, en Acambay. Nunca había comentado esta historia públicamente, porque sinceramente pensé que nadie me iba a creer. Pero hace poco, escuché una de las compilaciones de relatos extraños de la desolada carretera. Uno en especial, ocurrido en Santa María del Oro, y sentí un escalofrío horrible, porque me recordó algo que viví junto a mi esposa y que hasta el día de hoy seguimos sin poder explicar. Todo ocurrió después de una pelea, y no hablo de una discusión cualquiera. Ese día, mi esposa y yo nos dijimos cosas muy fuertes, de esas peleas que dejan el ambiente pesado, como si la casa entera absorbiera el enojo. Recuerdo perfectamente la expresión de ella antes de subir al segundo piso. No me gritó más, ni azotó puertas tampoco. Solamente me miró con muchísimo coraje y se fue. Yo pensé, al rato se le va a pasar y va a bajar, porque así ocurría siempre. Nos peleábamos, se aislaba un rato arriba y después las cosas se calmaban. Pero aquella noche fue diferente. Pasó el tiempo y nada. La casa estaba demasiado silenciosa. Yo seguía abajo, sentado en la sala, tratando de distraerme, hasta que empecé a escuchar algo en la planta alta. Al principio pensé que era ella caminando, pero no eran pasos normales. Era un sonido extraño, irregular, como un golpeteo seco sobre el piso, como si algo caminara apoyándose sobre patas, delgadas y duras. No sé cómo explicarlo bien, pero sonaba algo parecido a las patas de un ave, pero una enorme. Recuerdo que levanté la mirada hacia el techo y pensé, ¿y ahora qué está haciendo? Porque honestamente el ruido era rarísimo, pero en ese momento no sentí miedo, solo se me hizo extraño. Sin embargo, los minutos siguieron pasando, y los sonidos continuaban. A veces lentos, a veces rápidos, como si algo estuviera rondando de un cuarto a otro. Entonces empecé a inquietarme, porque ya era demasiado tiempo. Así que decidí subir. Y justo cuando puse un pie en las escaleras escuché un aleteo. Pero no un aleteo pequeño, no. Fue un sonido fuerte, pesado, como si algo gigantesco hubiera abierto las alas dentro de la casa. Sentí un vacío horrible en el estómago. Subí más rápido, y mientras avanzaba por el pasillo del segundo piso, tuve la sensación de que algo acababa de moverse cerca de mí, aunque nunca logré verlo directamente. Lo primero que hice fue buscar a mi esposa. La llamé varias veces. Nada. Entré a uno de los cuartos. Vacío. Entré al baño.
vacío. Hasta que finalmente abrí la puerta de nuestra recámara, y ahí estaba ella, agazapada en un rincón, temblando. Nunca en mi vida la había visto así. Estaba completamente aterrorizada. Lloraba sin control, abrazándose las piernas, mirando hacia la ventana, como si esperara que algo volviera a entrar en cualquier momento. Y en ese instante entendí que aquello ya no tenía nada que ver con nuestra pelea. Me acerqué rápidamente para calmarla. Le pregunté qué había pasado, pero apenas podía hablar. Estaba tan alterada que le costaba respirar. Después de varios minutos finalmente logró decirme algo. Y lo que me contó me heló la sangre. Me dijo que cuando subió al cuarto, todavía furiosa por la discusión, escuchó un ruido afuera de la ventana. Luego algo entró. Algo enorme. Según ella, era una especie de ave gigantesca. Con cuerpo de ave, sí, pero dijo que casi medía como una persona y que sus alas ocupaban gran parte del cuarto. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la cara, porque aquel ser tenía rostro de mujer, pero no un rostro de un humano normal. Una cara envejecida, horrible, como la de una anciana consumida por algo oscuro. Una señora con cuerpo de ave. Me contó que la criatura comenzó a caminar lentamente alrededor de ella, haciendo exactamente el ruido que yo había escuchado desde abajo, mientras la observaba fijamente, y entonces empezó a hablarle. No movía mucho la boca, pero la voz se escuchaba clarita. Le dijo que había escuchado nuestra pelea, que ella no tenía por qué estar soportando ese tipo de vida, que no pertenecía ahí. Y luego vino lo peor, porque aquel ser le dijo: «Ven conmigo». Mi esposa juraba que la criatura quería llevársela. Le repetía que si se iba con ella, podría desarrollar todas sus capacidades, que ya era momento de aceptar lo que realmente era. Durante todo ese tiempo, según mi esposa, esa cosa siguió rondando la planta alta de la casa. Caminaba por el pasillo, abría las alas, se acercaba y luego se alejaba otra vez, hasta que escuchó que yo subía las escaleras. Fue entonces cuando aquel ser lanzó un aleteo violentísimo y desapareció. Yo nunca vi nada, solo lo escuché. Y créanme, muchas veces intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo, de la discusión, de los nervios. Pero hay algo que me impide hacerlo, porque conozco perfectamente a mi esposa, y aquella noche el terror que tenía era real, demasiado real. Además, hay algo que no les había dicho, conductor y pasajeros. Desde que la conocí, en su familia siempre se ha hablado de cosas extrañas. Decían que las mujeres de su sangre tenían capacidades, que podían sentir presencias, soñar cosas que después ocurrían, incluso realizar rituales. Y aunque muchos lo tomaban como simples cuentos, también se decía algo más, algo muy en serio, que ellas venían de una familia de brujas. Tiene carne. Conductor de la desolada carretera. Hay momentos en los que el destino no avisa, pero a veces parece que alguien más sí sabe lo que viene. Mi nombre prefiero no decirlo, pero lo que les voy a contar ocurrió entre 1991 y 1992, en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla, un lugar atravesado por la carretera federal, de esos donde la vida pasa pegada al asfalto, donde los camiones no descansan,
y el ruido nunca se va del todo. Ahí ocurrió algo que nadie ha podido olvidar. Un tráiler, sin frenos. Dicen que venía bajando, cada vez más rápido, sin control. Y justo en ese tramo, había varios muchachos, chavos que se ganaban la vida lavando camiones a la orilla de la carretera. No tuvieron tiempo. No hubo forma. El tráiler se los llevó. Fue brutal. Cuerpos, gritos, metal. Y entre ellos, un chofer que apenas se iba a subir a su unidad, que simplemente tuvo la mala suerte de estar ahí, en el peor momento. El pueblo entero lo supo. El ruido, el caos, la escena, quedaron marcados en todos. Pero eso no es lo que más me inquieta. Lo que de verdad me dejó pensando, lo que supe tiempo después, me lo contó un conocido. Alguien que juraba no volver a hablar de eso. Frente a ese mismo tramo, hay un local, un pequeño negocio, de esos que siempre están abiertos, viendo pasar la vida y la muerte. El dueño estaba ahí ese día. Horas antes del accidente, dice que todo era normal. La carretera, los camiones, la rutina de siempre. Hasta que entró alguien. Un hombre, vestido de negro. No era del pueblo. Eso lo tuvo claro desde el inicio. No por la ropa, sino por la forma en la que caminaba. Por cómo miraba, como si no perteneciera a ese lugar, o a ningún lado. Se acercó al mostrador, y con total calma preguntó, ¿tiene carne? El comerciante le dijo que no, que ya no le quedaba nada. Entonces el hombre sonrió, pero no como alguien normal. Fue una sonrisa vacía, sin vida, y le dijo algo que en ese momento no tuvo sentido. No se preocupe, en un rato más va a haber mucha carne. El comerciante se quedó callado, confundido, tal vez incómodo. Cuando levantó la vista de nuevo, ese hombre ya no estaba. No lo vio salir, no escuchó la puerta. Simplemente ya no estaba. Horas después, pasó el tráiler, el accidente, la sangre, los cuerpos, la, entre comillas, carne, regada sobre el asfalto. Cuando me lo contaron, sentí un frío que no se va. Porque una cosa es una tragedia, y otra muy distinta es alguien que la anuncie. Desde entonces, hay algo que no me deja en paz. No fue una casualidad. No pudo serlo. Y a veces, cuando paso por carreteras, como esta, de noche, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas tragedias ya fueron vistas por alguien más? Y si algún día, alguien vestido de negro entra a algún lugar y dice algo que no tiene sentido, tal vez, lo peor es que sí lo tenga. Rabieta en la Purísima. ¿Qué tal, conductor? ¿Qué tal, pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Marce y hoy quiero compartirles algo que ocurrió en los años 90, en el barrio de La Purísima, allá en Aguascalientes. Algo que mucha gente vio, pero que hasta la fecha nadie ha podido explicar. Yo fui testigo de esta historia, porque ocurrió prácticamente frente a la casa de mis abuelos. En esa época, en el barrio había una vecindad bastante antigua, de esas con largos pasillos de cemento, focos amarillos colgando y dos entradas distintas. Recuerdo en particular la que salía por la calle Ornedo.
Y fue precisamente en una de las primeras casas, entrando por esta calle, donde pasó todo. Recuerdo que aquella noche había mucho movimiento porque se iba a realizar un baile. Ya saben, música sonando desde temprano, muchachos arreglándose, muchachas emocionadas, vecinos entrando y saliendo. Pero dentro de aquella casa el ambiente era completamente diferente. La hija de la familia, una muchacha joven, quería ir al evento a toda costa, pero sus papás no la dejaron. Según contaban, comenzó haciendo un berrinche normal, pero después gritó, lloró, azotó puertas. Hasta ahí nada fuera de lo común para alguien molesta. Pero poco a poco aquello empezó a cambiar. Su voz comenzó a escucharse diferente. Primero era como si hablara entre dientes, pero después empezó a responderles con palabras que nadie entendía. Y luego vinieron otras voces, no una sola, varias, como si distintas personas hablaran al mismo tiempo usando su garganta. Los papás asustados intentaron sujetarla, porque la muchacha empezó a ponerse violenta. Se retorcía, arañaba las paredes, pateaba los muebles, y cuentan que tenía una fuerza impresionante. Entre varios hombres de la vecindad apenas podían contenerla dentro de uno de los cuartos. Pero lo peor era escucharla, porque ya no parecía ella. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas por el escándalo. Poco a poco, el pasillo de la vecindad se llenó de gente curiosa. Yo entre ellos. Algunos rezaban, otros nomás miraban desde lejos. Había quienes aseguraban que la muchacha estaba poseída. Y honestamente, daba muchísimo miedo el verla. Yo recuerdo que la joven tenía los ojos completamente desorbitados, el cabello pegado al rostro por el sudor, y se reía pero de una forma horrible, una risa que no sonaba humana. Hasta que ocurrió algo muy extraño. Entre toda la multitud apareció un muchacho que nadie reconoció. Era un joven alto, delgado, y caminaba con muchísima tranquilidad, como si no le sorprendiera nada de lo que estaba pasando. Mientras avanzaba entre la gente solamente decía: con permiso, déjenme pasar. Y aunque había muchísima gente amontonada, todos se hicieron a un lado casi automáticamente. El joven entró al cuarto. Los presentes pensamos que tal vez era un familiar o alguien conocido, pero nadie lo había visto antes. Él solamente miró a la muchacha y, con mucha calma, dijo: déjenmela a mí. Los hombres la soltaron poco a poco, y aunque segundos antes estaba fuera de control, cuando aquel muchacho se acercó, ella comenzó a tranquilizarse. Él puso una mano sobre su frente. Después se inclinó y le susurró algo al oído. Nadie alcanzó a escuchar qué fue. Pero en cuestión de segundos, la muchacha dejó de gritar, dejó de moverse. Su respiración empezó a normalizarse, hasta que finalmente cayó dormida, profundamente dormida, como si todo aquello jamás hubiera ocurrido. Todos nos quedamos helados. Muchos se acercaron rápidamente para revisar a la muchacha y ver si estaba bien. Sus papás lloraban del alivio. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, preguntándose qué acababa de pasar. Pero entonces alguien hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. ¿Y el muchacho? Volteamos hacia la puerta, hacia todos lados. Ya no estaba. Algunos salimos al pasillo. Nada. Ni siquiera alcanzamos a verlo alejarse por alguna de las entradas de la vecindad. Simplemente desapareció. Y lo más extraño de todo es que, al día siguiente, cuando la muchacha despertó, no recordaba absolutamente nada. Ni el berrinche, ni las voces, ni al misterioso joven. Despertó tranquila,
como si nunca hubiera pasado nada. Hasta la fecha, la gente del barrio de La Purísima sigue preguntándose quién era aquel muchacho y qué fue exactamente lo que le susurró a la joven aquella noche. Interferencia. ¿Qué tal, conductor? ¿Qué tal, pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Erika y les escribo desde la Ciudad de México. La experiencia que voy a contarles me ocurrió hace algunos años y, sinceramente, todavía me cuesta trabajo explicarla. Porque no sé si aquello fue una coincidencia horrible, una advertencia o simplemente algo que no debía escuchar. Todo pasó una mañana común. Yo iba rumbo al trabajo caminando por el centro de la ciudad, cerca de Bellas Artes. Como siempre, llevaba puestos mis audífonos, escuchando la radio desde mi celular. Recuerdo perfectamente que estaba oyendo el programa de Toño Esquinca, en Alfa. Y quienes conozcan ese programa saben perfectamente que no es un espacio dedicado a temas paranormales ni a cosas de muertos. Normalmente hablan de motivación, reflexiones, música y temas cotidianos. Por eso lo que pasó después se me hizo tan extraño. La mañana estaba relativamente tranquila. Había gente caminando deprisa, vendedores acomodando sus mercancías, el ruido normal del tráfico, y yo iba distraída escuchando el programa. Hasta que de pronto la transmisión comenzó a fallar. Primero pensé que era una interferencia cualquiera. Se escuchó un ruido estático, como cuando una estación pierde señal. El audio comenzó a cortarse entre chasquidos y un zumbido muy incómodo. Entonces la voz de Toño desapareció por completo, y lo que entró después no sonaba humano. Era una voz cavernosa, metálica, como si varias máquinas estuvieran hablando al mismo tiempo desde muy lejos. Todavía hoy me cuesta trabajo describirla, porque no parecía la voz de un hombre ni de una mujer. Sonaba vacía, como si viniera de otro lugar. Recuerdo que me detuve en seco entre toda la gente, porque sentí muchísimo miedo al escucharla directamente en mis audífonos. Y aquella voz dijo algo muy claro, algo que jamás voy a olvidar. Que tengas bonita muerte. Así, con una calma horrible, sin gritar, sin emoción alguna, como si simplemente me estuviera avisando algo. Sentí un escalofrío tan fuerte que me quité los audífonos inmediatamente. Pensé que quizá alguien había hackeado la transmisión o que se había cruzado alguna frecuencia rara de radio. Pero apenas unos segundos después, la interferencia desapareció y el programa continuó normal. La voz de Toño regresó exactamente donde se había quedado, hablando tranquilamente como si nada hubiera ocurrido. Eso fue lo que más me perturbó, porque nadie en la calle reaccionó. Nadie parecía haber escuchado algo tan bien extraño en el ambiente. Solamente yo. Intenté convencerme de que había imaginado todo. Seguí mi día normal, aunque honestamente me quedé muy inquieta. Todo el tiempo tenía aquella frase, que tengas bonita muerte. Incluso llegué a pensar que tal vez el cansancio me estaba afectando o que había malinterpretado algún sonido de la transmisión. Pero en la tarde, todo cambió. Cuando llegué a mi casa había varios familiares reunidos, y desde que entré sentí ese ambiente pesado que anuncia que algo malo pasó. Entonces me dieron la noticia. Una de mis tías había fallecido, y lo peor fue descubrir aproximadamente a qué hora había ocurrido. Porque según me dijeron, murió casi al mismo tiempo en que yo escuché aquella voz en los audífonos. Recuerdo que sentí un vacío horrible en el estómago. No pude decir nada. Solamente me quedé pensando en esa frase una y otra vez. Y hasta la fecha,
Sigo preguntándome qué fue lo que realmente escuché aquella mañana rumbo a mi trabajo, porque no sé si aquello fue una coincidencia imposible o una especie de premonición, o si alguien o algo intentó avisarme que la muerte acababa de pasar cerca de mí. Una gran advertencia. Se puede decir que entre los eventos históricos más memorables de la historia se halla el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Por eso quiero contarles algo que vino pasando desde un día antes del gran desastre. Algo que gracias a Dios no ignoramos del todo e hizo la diferencia. Aquella mañana, mi hijo tenía unos exámenes médicos. Rogaba a los cielos para que no fuera diabético. Y pensar en eso era todo lo que hacía. Casi no dormía porque mi mente me arrojaba el miedo de que él la padeciera y que su vida no podría ser tan normal como yo quisiera. Mi pequeño era la luz de nuestros ojos, a pesar de que su padre no pensaba así. Nos abandonó cuando tenía 2 años, pero los míos nunca me dieron la espalda. Una familia procedente de Puerto Rico, radicada en Nueva York. Fue así como íbamos en el taxi pasando por el World Trade Center, cuando mi hijo vio las Torres Gemelas. No me pareció que esa fuese la primera vez que las veía, pero se asomó por la ventana y las observó por un buen rato hasta que me dijo: «Mamá, ten cuidado. Esos edificios se vendrán abajo mañana». Era el 10 de septiembre de aquel año. El señor del taxi lo escuchó y disimuló una risa burlona que se escuchaba por lo bajo. No me molesté. Admití que lo que mi niño dijo fue un poco absurdo, pero no dudé en preguntarle por qué me decía eso. Tenía 7 años. Jugaba todavía con un carrito de juguete, paseándolo por sus piernas, y así me respondió asegurándome que las torres se iban a caer, porque él había estado en ese momento. Y así murió. Lo que contaba ya no era gracioso. Nunca había escuchado hablar de la muerte o de alguien que había perdido la vida cercano. No me lo tomé a broma, pero no encontraba explicación a lo que me decía. Pensé que pudo haber sido un sueño, una pesadilla que tuvo la noche anterior, pero ¿qué era eso de que él murió en el derrumbe de las torres? No dijo nada más, y me sentí apenada con el señor del taxi. Mi hijo no estaba loco, al menos estaba segura de eso. Fuimos a su cita médica, y cuando me revelaron que no era diabético, me sentí tan aliviada que casi olvido lo que me dijo. Casi. Se lo conté a mi padre en casa. Él trabajaba en una de las torres. Entonces volvimos a hablar con mi hijo y no se le olvidaba. Todos lo escuchamos repetir que al día siguiente, en horas de la mañana, ambas torres se vendrían abajo. Una vez más me iría a la cama sin poder dormir, pensando en lo que mi hijo decía. Eran edificaciones magníficas. No se iban a derrumbar por nada del mundo. No era imposible que pasara, pero el mal presentimiento no se me iba. Tanto que a la mañana siguiente, le dije a mi padre que no fuera al trabajo. El miedo a que algo malo le pasara inmediatamente, si las torres se venían abajo o no, me invadió. Y logré convencerlo de que avisara de que estaba enfermo, y por ello no podía ir. A eso de las 8 de la mañana, yo ya me hallaba cerca del World Trade Center. Ambas torres estaban a mi vista y sostenía a mi hijo de la mano. No sabía qué hacía allí tan temprano. Me inventé una excusa para pasar por ahí, pero me sentía como tonta. Todo estaba normal y entonces, poco después sucedió. El primer avión impactó una de las torres. Creo que el bullicio de la gente apenas se detuvo por un segundo, y al siguiente se triplicó.
Gritos, angustia. Nadie comprendía lo que pasaba, pero pensar que el edificio se vendría abajo era inconcebible todavía. Ahí, en ese momento vi la cara de terror de mi hijo, quien me suplicaba que nos fuéramos, que las torres se vendrían abajo, y no debíamos estar ahí tan cerca. Con el impacto del avión no pude ignorar esa advertencia, así que corrí tanto como pude, y nos alejamos lo suficiente. Para cuando el segundo avión impactó en la otra torre, aún seguía corriendo. Estados Unidos estaba bajo ataque, y nadie lo comprendía. La gente no sabía para dónde correr. Yo cargué a mi hijo y mientras corríamos escuchamos a unos hombres decir que eso era grave, pero que los edificios no se vendrían abajo. Mi hijo me susurró al oído que se equivocaban. Sí iban a colapsar, y por ello no dejaba de correr. Yo no recuerdo hasta dónde llegamos cuando se escuchó el estruendo, y el humo lo cubría todo. Estábamos lejos de peligro, pero la primera torre había caído tal y como mi pequeño lo dijo. Poco después ocurrió lo mismo con la segunda. Pero para cuando eso pasó, yo ya estaba llegando a casa, donde mi padre estaba frente al televisor, viendo las noticias y llorando. Él pudo haber estado en esos edificios esa mañana. Por la televisión lo vimos todo. Fue un día memorable. Nadie se podía creer lo que estaba pasando, y yo seguía impactada de que mi hijo lo supiera. Pensé que quizás pudo ver el futuro, pero él lo negaba. No dejaba de afirmar que estaba ahí, en uno de los pisos, y que para ese punto ya debía haber perdido la vida. De hecho, nos dio detalles de cómo pasó, tan exactos, que se me hizo imposible que se los inventara. Era verdad. Tenía que serlo, pero ¿cómo? Las reencarnaciones no ocurren con los años anteriores, sino con los futuros. Lo abracé tan fuerte como pude, mientras la situación no dejaba de empeorar. Otro edificio colapsó, pero ese mi hijo no lo mencionó. Fue gravísimo. El día pasó a la historia de la humanidad, y mi familia y yo estuvimos de acuerdo en que no podíamos decirle a nadie que mi hijo lo sabía. A las pocas semanas lo olvidó. Cuando le hablaba de las Torres Gemelas, se refería a ellas como los edificios que se cayeron. Pero aquella historia, de que él estuvo en ellas, no la volvió a decir, ni mucho menos que se vendrían abajo. Así lo preferí, y con eso vivimos. Quizás fue una advertencia para que mi padre se salvara, o algo que es mejor no conocer la explicación. Sea como fuere, pasó. Y así es como hoy se los comparto, conductor y pasajeros. Queridos pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Tenemos una escala más que cierra con broche de oro este viaje, pero antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, formes parte de la gran comunidad de pasajeros. Hacerlo es muy sencillo y además es completamente gratuito. Pulsa el botón de suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes y estés en condiciones de decir #yo soy pasajero. Si hemos podido seguir viajando, es gracias a tus relatos. Si tuvieses alguna narración que creas puede llegar a ser compartida en este espacio, por favor envíala al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Y a su vez, quisiera pedirte que, si crees que este contenido debería llegar a más personas, lo apoyaras comentando en la caja de comentarios. Me encanta saludarte. Cuéntame, ¿cuál escala te pareció más interesante o escalofriante? Dale me gusta, hypéalo y hazlo llegar a alguien que pueda llegar a unirse a esta comunidad. Por todo lo anterior, mil gracias.
Queridos pasajeros, muchas gracias por haberme prestado esta noche el favor de su atención. Es momento de llegar al final y a la conclusión de este viaje. ¿Quién habla? Si creen que alguna vez los han asustado con una llamada, esperen a escuchar mi historia. Cada día que pasaba, me mataba la incertidumbre de no saber nada, de no comprender lo que sucedió, ni mucho menos cómo fue posible. Quizás en este mundo existan misterios que el hombre nunca va a resolver, porque están lejos de nuestra comprensión. Aquel día, tenía pensado ir a visitar a mi novia a Ciudad de México. Yo vivía en Coacalco, un poco lejos donde también trabajaba ahí, pero tenía mi auto y se me hacía fácil desplazarme. Salí tarde de laborar y no sabía si emprender el viaje tan cansado y con la carretera a oscuras. Pero una conversación un poco subida de tono con mi pareja me hizo cambiar de opinión. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba listando mis cosas porque iba a pasarme el fin de semana con ella. No podía con la emoción y hasta empacando sonreía. Dejé todo en orden y finalmente agarré rumbo a la ciudad. Salí más tarde de lo esperado. Debían ser las 9 y viajar así no era tan prudente que digamos. Pero había tenido una suerte impecable últimamente y pensaba que Dios me protegería de todo mal. En mi mente, nada malo me iba a pasar, pero no sabía que no iba a estar libre de sorpresas. Escuchaba música. No iba a frenar en caso de que alguien se viera en el camino, de ninguna manera. Esa modalidad de robo ya me la conocía. Pero aquello que vi no fue una persona. Las luces intermitentes de un auto eran apreciables a la perfección. Pero estas no estaban alineadas, sino en un ángulo raro. Como dije, la noche era oscura y las luces de mi auto aún no llegaban hasta allá. A medida que me fui acercando, me vi tentado a bajar la velocidad. El carro estaba en mi carril. Iba a rodearlo de todos modos, pero cuando vi que estaba volcado, me detuve muchos metros atrás. Era plateado. La placa se apreciaba con perfección, aunque debía girar un poco la cabeza para detallarla. No sabía qué pudo haber provocado semejante accidente, y como los vidrios eran polarizados, no se veía nada del interior. La primera reacción de una persona sensata hubiese sido bajarse a indagar, pero eso me daba mala espina. La puerta del conductor estaba abierta, pero no se apreciaba el rastro de nada. De lo que había delante del auto no podía ver, y aún no tomaba la decisión de rodear. Así que saqué mi celular y decidí que lo mejor era llamar a emergencias. No estábamos tan lejos de la civilización. Seguro acudirían de inmediato. Me aseguré de que las puertas tuvieran seguro, pero en cuanto iba a llamar recibí una llamada entrante. El número era desconocido. No tenía la costumbre de responderle a quien no tuviera registrado, pero lo hice. No por curiosidad, sino por el hecho de que estuve a punto de pedir ayuda, y eso lo impidió. Me llevé el celular al oído, y del otro lado habló un niño con la respiración acelerada. Parecía como si hubiese corrido un maratón, pero el miedo era palpable en su voz. Desesperadamente me dijo que acababa de tener un accidente, y que si por casualidad llegaba a ver el auto que se volcó, no me acercara porque eso podía regresar. ¿Acaso me estaban llamando desde dentro del auto frente a mí? Ellos no podían verme teniendo mis luces dándoles directamente. Y lo peor, ¿por qué quien me llamaba era un niño y no un adulto? Pensé que quizás todos habían perdido la vida, pero las incógnitas seguían. ¿Cómo obtuvo mi número? No existían probabilidades de que aquello fuese posible, ni de 1 en 1.000 millones o billones.
Le pregunté al niño cómo tuvo mi número, pero sonó interferencia. Cuando la señal se ajustó, sentí que él ya me había dado la respuesta, pero no la escuché. Le pedí que me repitiera, pero entonces dijo que eso iba a empeorar las cosas. Y luego fue él quien quiso saber si yo estaba cerca del accidente. Le confirmé que sí, y de nuevo me recordó aquella advertencia. De hecho, fue un poco insistente en el tema de que me fuera de ahí. Como yo no le respondía a eso, comenzó a pedirme entonces que los ayudara, que estaban heridos porque algo grande se les había atravesado mientras viajaban, y eso provocó que el auto se volcara. No podía dejar de pensar que el auto estaba demasiado recto ante la vía, como para que eso fuese un accidente. Además, no veía abolladuras a los lados. Entonces miré hacia el monte, tratando de encontrar aquello que lo provocó, y no se veía señales de nada. Si eso fuese un engaño, ya me habría intentado robar desde hace mucho. El tiempo les hubiera dado, pero no se veía a nadie. Le pregunté al niño qué habían visto y solo repetía lo mismo. Ya me estaba desesperando, y entonces abrí la puerta para bajarme. Al tratarse de un menor no me iba a quedar de brazos cruzados. Pero cuando di paso en la carretera, él me pidió que volviera a entrar al auto. ¿Acaso me estaba viendo? Y de ser así, ¿por qué me llamó en lugar de salir? No se escuchaban gritos ni nada. De hecho, el silencio era muy inquietante. El cielo ni siquiera tenía luna, y algo por dentro me decía que le debía hacer caso a ese niño y largarme, pero no lo hice. Poco a poco, fui dando pasos hacia el carro volcado, mientras el corazón más se me aceleraba. En una de esas, quise colgar la llamada para llamar a la policía de una buena vez, pero no pasaba. Era como si mi celular se hubiese congelado en ese momento. Entonces el niño dijo: «No lo intentes. No se colgará a menos de que te vayas». Eso definitivamente no era normal. Pero ya estaba a pocos pasos de la puerta. Debía indagar. Me agaché a mirar, y lo primero que vi fue el celular encendido con mi número en la pantalla. Ni siquiera me tenían registrado, pero nadie lo sostenía. El niño habló en ese momento, y con mi teléfono en el oído lo escuchaba. Pero como delante de mí no había nadie, ¿cómo era posible? El miedo se apoderó de mí. No comprendía nada. Además, en el auto no había ni un solo cuerpo. Busqué por todos lados y ni sangre se apreciaba. El parabrisas no tenía rasguños. Los cinturones de seguridad estaban abrochados. Ni las bolsas de aire salieron como para decir que fue un impacto de frente con algo. Cada segundo que pasaba, más dudas me surgían y yo me sentía peor. Entonces vino la cereza del pastel. Me puse de pie dejando el celular ahí encendido y miré al frente. 3 cuerpos reposaban bien acomodados sobre el asfalto. Ninguno respiraba. Un hombre, una mujer y un niño. Debía ser el que me hablaba, y no supe qué hacer cuando me preguntó: ¿puedes verme? La llamada no se apagaba, y no podía dejar mi celular tirado. Lo encontrarían. Regresé a mi coche y lo tiré hacia atrás, donde no pudiera escuchar nada. Luego arranqué y me fui. Ni siquiera fui capaz de mirar por el retrovisor. No quería. De ninguna manera lo iba a hacer. Casi no parpadeaba mientras conducía. Y lo peor de todo fue que casi no veía coches pasar a mi lado. Me sentía solo en el mundo, hasta que llegué a la casa de mi pareja. Pero no le conté nada. Me tocó disimular y fingir que nada pasaba, aunque se me viera en la cara.
Aquello nunca salió en las noticias. No que yo sepa. Ninguna nota de una volcadura en la carretera Coacalco-CDMX. Fue como si nunca hubiese pasado. Y por eso mismo, yo guardé silencio. Hasta ahora que he decidido compartir mi historia con ustedes, conductor y pasajeros. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.